Hola, muy buenas tardes nuevamente a todos por acompañarnos en esta segunda sesión del curso de Dr. Joel Trejo del Centro de Investigación en Matemáticas Unidad Mérida. Pues sin más preámbulos, le dejo la palabra que creo que hoy sí vamos a hacer simulaciones. Sí. Eh, Muy bien. vamos a hacer tráfico hoy. Hoy sí. Algo. Bueno, Sí, sí. te escuchamos, pues. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Bien, la sesión de hoy, espero que podamos hacer algunos experimentos muy sencillos, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Sí, utilizando la herramienta de simulación Sumo, ¿ok? Entonces, el objetivo de hoy es que, bueno, continuando un poquito con lo que nos quedamos ayer vimos una introducción muy breve de los sistemas de tráfico urbano, incluyendo también el control. Y hoy vamos a continuar con cómo podemos crear algunas arterias de simulación, ¿no? Sí, algunas calles de forma manual. Y bueno, espero tomarme a lo mejor un ratito para mostrarles esto, pero después ya me gustaría entrar un poquito a la modelación con redes de Petri, ¿sí? La sesión de mañana ya vamos a ver un poquito más el Sumo, que es el que hoy le voy a empezar a mostrar, ya interactuando con algún lenguaje de programación, en este caso Python, ¿ok? Hoy nos vamos a dar cuenta que no requerimos, para lo básico, para crear la red de tráfico, no requerimos en realidad una programación, ¿no? Lo podemos hacer todo a través de la herramienta y la interfaz que nos da Sumo, pero mañana sí nos vamos a meter un poco eso. Ok, igual que ayer, si hay preguntas, me pueden escribir y si es pertinente podemos abrir igual el chat para que platiquemos, ¿no? Bueno, ayer empezamos a ver esta herramienta de simulación que se llama Sumo, y la sesión de hoy ya subí en la carpeta, hay una carpetita, y voy a copiar el link de la carpeta, probablemente ya lo tienen, ¿sí? Nada más voy a ver cómo realmente, aquí está el chat, voy a copiar el link, ¿sí? Entonces en ese link ustedes hay una carpeta que se llama Test Project, ¿sí? Entonces ahí están los archivos que vamos a utilizar para hacer nuestra primera red de carreteras, una red muy sencilla, ¿verdad? Ok, bueno, hay varias maneras de generar una red de tráfico. En este caso vamos a crear una carretera digamos, con 4 intersecciones, ¿sí? Bueno, con 3 intersecciones en realidad. Y los elementos principales en una carretera o en una red de tráfico son los siguientes, ¿no? Nodos, nodes, digamos, aquí son las aristas, ¿sí? O sea, hay una similitud con el concepto de gráficas, ¿verdad? ¿Sí? Y las rutas que deben seguir los vehículos. Esos son los 3 elementos principales para poder crear nuestra red de tráfico, ¿sí? Y una vez que tenemos estos elementos, existe un comando que ya nos incluye el sumo, ¿sí? Que es un comando que de entrada lee estas estructuras y me genera una carretera, ¿no? ¿Sí? Mañana después de que Giovanni les explique un poco acerca de cómo interactuar con una red, igual es una red muy sencilla que vamos a ver, pero ya es una red real, o sea, de una intersección real de la ciudad de Mérida que modelamos, ¿sí? La hizo de forma manual, pero vamos a ver cómo interactuar con un lenguaje de programación, en este caso con Python, para poder asignar los tiempos de los semáforos, ¿no? De forma dinámica. Eso lo vamos a ver mañana. Hoy
vamos a empezar con la teoría para poder hacer esto. Ok. Y posterior a que Giovanni les explique eso, me gustaría, si el tiempo no nos permite, utilizar otros comandos un poquito más avanzados que nos permiten importar una carretera ya existente, ¿no? Que lo que hace es utilizar un comando especial de los archivos de los mapas, son datos abiertos, ¿no? Que tenemos acceso a través de diversas herramientas. Y a través de esos mapas podemos crear una parte de una carretera, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una interacción que también nos permite Zoom. Pero hoy vamos a empezar de forma manual, ¿sí? Entonces, como les comenté al inicio, una carretera podemos, al igual que ayer, disculpa, al igual que ayer, si hay algún comentario lo pueden hacer en un momento, ¿no? Y lo revisamos. Ok. Una carretera la podemos ver como un conjunto de nodos y un conjunto de aristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos nodos que representan una intersección. En este caso, por ejemplo, el nodo de aquí puede ser podemos verlo quizá como una, voy a poner mi pizarra. Podemos verlo como la entrada al sistema de tráfico, ¿sí? Aquí donde inicia, queremos analizar. Sí, aquí ok, vienen aquí los vehículos, por ejemplo, ¿sí? Y puede ser que aquí haya otra ruta que seguir, o sea, por ejemplo, puede ser una carretera así, y luego sigue por acá, luego a lo mejor aquí hay una intersección. O sea, aquí les estoy mostrando nada más un poquito. Acuérdense, una intersección, aquí puede haber una intersección, pero a lo mejor no hay rutas en conflicto. Por lo cual, a pesar de que sí es una intersección, pues como no hay rutas en conflicto, pues el vehículo puede continuar, ¿sí? Entonces, tenemos aristas y nodos que me representan la red de tráfico que quiero modelar. Ok. Ahora, los archivos que vamos a utilizar son archivos que siguen un formato muy, muy especial. Es el formato que siguen en Sumo. Acuérdense que Sumo, quizá no lo mencioné ayer, pero Sumo surge por ahí del 2000, principios de la década del 2004 más o menos, ¿sí? Entonces todavía no estaban tan de moda o no sé si existía el formato JSON, ¿sí? Que es el que se suele utilizar hoy para manejar datos. Utilizaban XML y XML se sigue utilizando. Entonces, para poder definir nuestras intersecciones, nuestras calles, etcétera, los tipos de entidades que vamos a utilizar en el sistema de tráfico, pues se utilizan archivos con terminación XML, ¿no? Dado que son bastante fáciles de interpretar, ¿no? ¿Sí? Entonces, con estos tres tipos de archivos básicos, los nodos, las aristas y los tipos, voy a ponerle color verde, ¿sí? Con estos tipos de archivos vamos a poder crear una red de tráfico, ¿sí? Entonces, en el archivo, en la carpetita que les compartí, van a ver que hay varios archivos, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cada uno de esos archivos qué significan, ¿sí? Aunque son bastante intuitivos, ¿no? Ok, vamos bien. El primer archivo es el archivo de las intersecciones. Entonces, voy a traer ahorita el primero. Este es de las aristas. Voy a traer las intersecciones. Ahí está aquí, ¿sí? Entonces, espero que se vea mi pantalla. Y es muy sencillo, ¿no? Lo que representa es, voy a aprovechar, utilizar, ahorita sí traje mi pantallita. Ajá. Bien. Tenemos entonces 5 puntos. Vamos a llamarle un conjunto de nodos. Entonces tenemos
dos etiquetas. La primera etiqueta de orden superior, vamos a decirle, es la etiqueta nodes o nodos, ¿sí? Abrimos la etiqueta y dentro de esa etiqueta van a estar incluidas otras etiquetas de menor orden, ¿sí? Entonces, lo que me dice este archivo es, aquí vas a crear todos los nodos o todas las intersecciones que tú vas a utilizar. El identificador, las etiquetas del siguiente orden son la etiqueta node, y aquí vemos que cerramos el nodo, ¿sí? Entonces, lo que dice esta etiqueta, dice, ok, este nodo se va a llamar N1, ¿sí? Este nodo se va a llamar N2 y así sucesivamente. Pues dense cuenta, aquí tenemos una posición, digamos, geográfica, ¿no? En el plano de 2 dimensiones, X y Y, que nos va a decir la posición donde se encuentra. Entonces vamos a tratar de dibujarlo, ¿no? Esto nos podemos imaginar cómo lo estamos dibujando. Entonces tenemos aquí una red. N1 está en la posición menos 500, 0, ¿no? Por ejemplo, aquí está N1. Esta es la posición menos 500, 0. X está en menos 500 y Y está en 0. Y el tipo de estructura, ahorita vamos a ver ese tipo que significa, es una estructura de prioridad, o sea que ahí están avanzando, lo que significa el type, ¿no? O sea que lo que quiere decir es que los vehículos que entran en esa intersección, o sea, cuando surge un vehículo, ese vehículo tiene prioridad de paso, o sea, no hay una luz del semáforo que le indique si va a pasar o se tiene que detener. Luego la intersección número 2 o el nodo N2, ¿sí? Está en la posición menos 250, X y Y igual a 0, ¿sí? Entonces, más o menos por acá, supongamos que está N2, ¿sí? Y aquí sí me dice que hay una luz de tráfico, es un traffic light, quiere decir que ahí sí puede existir la posibilidad de incluir un semáforo, ¿ok? El N3 está en la posición menos 150, Y igual a 200, es decir, está más o menos por aquí. N3, ¿ok? Dense cuenta que todavía no están las líneas que los unen, simplemente estoy definiendo las intersecciones, ¿ok? Además voy a borrar aquí las coordenadas porque pues, ya están. El ID igual a N4 es 0, 0, y aquí dense cuenta que no tenemos prioridad, o sea, simplemente cuando no tenemos nada, por default le pone paso directo, ¿no? ¿Sí? La posición 0, 0, pues más o menos está por acá, N4, y la posición 150, 200 está por acá, N5. ¿Ok? Eso es lo que tenemos, ¿sale? Entonces, este es lo que tenemos en nuestro primer archivo, que es nuestro archivo de intersecciones, el archivo nodes. ¿Ok? Bien. Voy a regresar a mi presentación. Hemos visto en este momento el archivo de intersecciones. Ahora veamos el archivo de las calles, ¿verdad? O el archivo las aristas le llaman acá, o sea, cómo están unidas cada una de estas intersecciones. Aquí es como vamos a decir cómo se van a unir las intersecciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver este archivo. Igual está en la carpetita que compartí. Y este archivo está de la siguiente manera. Nuevamente tenemos una estructura de orden superior, que es la estructura edges, ¿sí? O aristas, digamos, ¿sí? Y dentro de esa estructura se encuentra cada una de las aristas que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar 4, ¿ok? 4 aristas, o sea, en 4 diferentes sentidos. En este caso, voy a definir una carretera que tenga un sentido, vamos a decirlo de esta manera, de izquierda a derecha o de oeste a este, ¿sí? Entonces, tenemos la estructura, en la estructura de orden, del siguiente orden, tenemos cada una de las calles o de las aristas que voy a definir.
La primera dice que es una vista que va a ir desde el nodo N1 hasta el nodo N2, ¿sí? Ahí voy a ir aquí. Del nodo N1 al nodo N2. Lo voy a poner incluso de otro color para resaltar un poco, ¿sí? Ok. Ahora, no solo es la información que hay, ahorita lo único que me dice de dónde a dónde va a ir, de N1 a N2. Y el identificador que voy a utilizar es 1 a 2. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estoy utilizando comillas dobles, ¿sí? En donde hice la prueba, que fue en una máquina con Ubuntu, con Linux, ¿sí? Ubuntu, me funcionó bien con comillas dobles, ¿sí? Pero aquí en la Mac, por algún motivo no me está funcionando, entonces muy probablemente sean con comillas simples. O puede ser que el comando que estoy utilizando en la Mac sea una versión diferente de lo que utilicé en Ubuntu. Entonces, puede ser que alguna de las instrucciones que les voy a comentar no funcionen en la Mac, ¿sí? Pero en Ubuntu sí debe funcionar y en Windows creo que también debe funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el identificador es cualquier valor que yo le quiera indicar, ¿sí? Y en este caso, pues muy sencillo, le pongo 1 to 2, ¿sí? 1 to 2, ese es el identificador del clic. Luego la N2, digamos, la siguiente arista va de N2 a N3, ¿sí? Es algo así más o menos. ¿Okay? Y le llamo 2 to 3 y bueno, el type, me faltó indicar el type. El type, ¿qué significa este 3L45? ¿O qué significa este 2L15? Bueno, ahorita es un identificador únicamente, ¿sí? Pero eso es una nomenclatura que sugieren en la literatura, en la documentación de Sumo, ¿sí? Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, pero ellos sugieren poner un nombre que te diga algo. Entonces aquí lo que estoy diciendo, lo que estoy indicando es que este carril o esta calle que estoy definiendo, más bien en vez de este carril, esta calle que estoy definiendo tiene 3 carriles, 3 lane, y 45 es la velocidad máxima que puede circularse en ese carril, ¿sí? Sin embargo, ustedes si quieren ponerle algún otro nombre, se lo pueden poner, ¿no? El nombre que ustedes quieran, ¿no? Se pueden poner el nombre que quieran. Puedes poner patata o lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle otra vez. Una pregunta, Joel. Sí, sí. Dicen que si pones un H de from N1 from N2 to N1, ¿no pasa nada? Bueno. En ese caso sí lo puedes poner, Miguel, pero lo que ocurre es que el sentido, por ejemplo, aquí el sentido me está diciendo de N1 a N2, el sentido me dice que los carros van a ir desde N1, por eso dice from, desde N1 hacia N2. O sea, cuando entre un vehículo en este carril, el sentido va a ser de oeste a este, ¿sí? De N1 a N2. Si yo creo ahorita un carril, vamos a ponerlo así, si quieres, ¿no? ¿Sí? O incluso, si lo llegamos a crear y lo ponemos, ¿sí? El carril va a estar igual en el mismo sentido. O sea, de hecho va a estar en algo como esto que estoy poniendo acá. Solo que cuando entre un carro, el carro va a venir de este a oeste, ¿no? El sentido va a ser este, ¿sí? Entonces, sí pasa algo. O sea, podemos entenderlo como una gráfica dirigida. El sentido en el que decidimos en que se está definiendo el carril sí es importante para decir cuál es el orden en que se van a mover los vehículos. De N1 a N2, lo que me está diciendo es que los vehículos entran por N1 y salen por N2. Si yo hubiera puesto N2 a N1, lo que quisiera decir es que los vehículos entran por N2 y salen por N1. ¿Sí? No sé si está respondido ahí para Julio. Yo creo que sí se entendió, pero hay Okay. todavía sigue. Si hay otras preguntas, me pueden decir. Exactamente. Pero es lo que es como un grafo dirigido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, prácticamente... creo que va unido la pregunta, dice, entonces, para las calles de doble sentido hay que definir ambas rutas. Ándale, exactamente, sí, sí.
Exactamente. Cuando tenemos calle de dos sentidos, ¿sí? O un carril a lo mejor es doble sentido, tenemos que definir ambas rutas, ¿ok? Sí, se tiene que definir ambas rutas. Y tiene sentido porque si fuera indiferente, quizás a la hora de simular sería más complicado indicarle por qué punto van a entrar los vehículos, ¿no? En cambio, si definimos dos rutas diferentes para un par de nodos, o sea, como lo que puse aquí, ¿sí? Se entiende que los vehículos cuando lleguen, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplito, vamos a ponerle vehículos a esta calle que estamos poniendo, cuando lleguen tendrían que entrar de N2 hacia N1, ¿sí? Ahorita, si me da tiempo, después de que veamos algo de redes de Petri, vamos a hacer una simulación con dos carriles. Si no, se las debo para mañana y la hacemos, ¿no? Sí. Porque aquí en mi máquina no me está compilando el crear la red, pero sí es una pregunta interesante. De hecho, aquí Claro. ahorita va a surgir otra pregunta o va a surgir otra situación que vamos a ver qué tenemos que hacer para solucionarla, ¿no? Y eso sí la podemos solucionar ahorita. Ok, entonces en ese sentido, pues ya simplemente terminamos el recorrido, algo así vamos a hacer, ¿no? Son 4 sentidos. Le llamé, ¿cómo se llamó? Se llamó 1 to 2. Este se llamó 2 to 3. Este se llamó 3. Este se llamó 4 to out, creo, ¿no? No, simplemente se llamó out. Bien. Entonces, en este caso, el que estoy definiendo es simplemente una calle de un solo sentido, ¿sí? De un solo sentido. Sin embargo, como les comenté, estoy definiendo un tipo. Todo lo demás es información bastante intuitiva, pero este tipo, como que no me dice gran cosa. Entonces, de alguna manera le tengo que indicar qué significa, ¿sí? Por eso les dije que el identificador, a pesar de que le podemos poner cualquier cosa al identificador, de alguna manera le tengo que indicar a la simulación qué significan estas letras o el identificador qué significa, ¿no? Y para eso, pues vamos a ver el type, ¿no? ¿Sí? Pues estoy manejando aquí 3 tipos de valores: 3L45, 2L15, 3L30 y 3L30. ¿Ok? Entonces, el tipo, el type, igual, tenemos la estructura del archivo XML y tenemos 3 posibles identificadores. En este caso yo puedo tener más, ¿no? Pero el primero, que se llama 3L45, me dice que la prioridad es 3, ¿sí? Puedo tener prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Lo único que indica es simplemente por cuál carril van a venir más vehículos. Es una información. Este identificador número de num lanes, ¿sí? Es el número de carriles que voy a tener en esa calle, en este caso 3 carriles, ¿sí? Y el parámetro speed se refiere a la velocidad máxima por la que puede circular en ese carril, ¿sí? Es lo que significa. Yo puedo definir, hay otras estructuras que podemos, otras propiedades que puedo identificar en una calle, ¿no? ¿Sí? Incluso puedo poner si yo quiero algunos obstáculos. Pero por motivos ahorita de ejemplificación, con lo que estoy mencionándoles ahorita es suficiente. ¿Sí? Ok. Entonces, recapitulando un poquito lo que les dije, tenemos los nodos, ¿sí? Las aristas, que son las calles que van a unir cada uno de los nodos, y los tipos, que son información que está incluida dentro de los carriles. ¿Ok? Bien. Ahora, con esta información que ya tengo, yo ya tengo de esta manera, tengo esto de forma
independiente. O sea, yo tengo mis carriles, mis intersecciones, la información que significa, pero todavía esto en su conjunto me va a formar una red de tráfico, una network, una red de tráfico, ¿no? ¿Sí? Y esa red, pues ya es la que yo voy a requerir para poder hacer mi ejecución de la simulación que yo quiera, ¿sí? Entonces, para poder crear esta red de tráfico, se utiliza un comando, y ese se lo voy a compartir por acá. Vamos a ponerlo. Voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Entonces, yo tengo ahí mis archivos, ¿sí? Los que tengo son el nodo, ¿sí? Las aristas y los tipos. Es lo que tengo. Entonces hay un comando que yo voy a poder poner, se lo voy a pegar aquí en la pantalla. Está ahí el comando, ¿sí? Con los nodos, las aristas y los tipos, yo puedo ejecutar el comando que les indiqué. Y a partir de ese comando yo puedo generar una red de tráfico, ¿sí? El comando que debo utilizar es este comando. Y lo que significa, no lo voy a ejecutar en la Mac porque ahorita no va a funcionar, ¿sí? Lo que significa este comando es, el comando se llama netconvert. O sea, vas a crear una red, ¿sí? Y el parámetro que le vas a pasar es el archivo de los nodos, ¿sí? -n, o igual se le puede pasar, lo voy a ejecutar nada más para que vean, -n, o le puedo pasar -node type, ¿sí? ¿Ok? Si ustedes quieren ver los comandos que se pueden utilizar, le dan -help, o sea, --help, y ahí les aparecen todos los comandos que pueden utilizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunos de los comandos que pueden utilizar están ahí incluidos. Dense cuenta, mañana vamos a ver un poquito con los OSMs. El Sumo es una herramienta de simulación muy completa, sí, muy compleja también. Entonces, ahorita lo que estamos utilizando es una parte nada más, una partecita, ¿sí? Entonces tenemos -n, que son o -node files, y el archivo de XML, -e, que es o --edge files, que son los archivos, ¿sí? El tipo, el bed es como para decir que me dé una salida el sistema, ¿no? O sea, verbose, ¿sí? Y por algún motivo entonces el comando que hay que ejecutar es este, ¿no? Netconvert, el -n me va a decir, lo que indica es que le vas a pasar como parámetro el nodo, ¿sí? -e lo que indica es que le vas a pasar la arista, -b, pues lo puede llevar o puede no llevarlo, lo que significa es que le vas a, cuando te esté generando la información, te va a poner igual comentarios, y el -t es el tipo de archivo que te va a generar, ¿sí? Entonces ustedes pueden intentar compilarlo, lo voy a copiar aquí en el chat, y lo pueden intentar ustedes ejecutar. Déjenlo copio en el chat. Aquí está. Bueno, si yo lo ejecuto me va a marcar un error, ¿no? ¿Sí? Y el error es porque pues, no me permite tener algo como esto en Mac, ¿no? O sea, si yo le hubiera puesto a lo mejor un guión acá, pues lo hubiera hecho. Eso depende de la versión que yo tengo instalada. Ahí está, lo voy a copiar aquí en el chat. Ese es el comando. Si ustedes tienen un archivo que es el archivo de los nodos, uno de las aristas y uno de los tipos, ¿sí?
Entonces, utilizando esta nomenclatura, ustedes pueden compilar y pueden tratar de crear su archivo. Inténtenlo hacer y ojalá que algunos de ustedes sí se pueda y otros posiblemente les marque el mismo error que a mí me marcó, ¿no? Pero voy a dar ahorita unos minutos para que lo intenten y después les muestro cómo queda el archivo que te genera, ¿sí? Entonces, inténtenlo hacer. Hola, Joel. Sí, 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 sí. Y Sí, aquí una sigo. pregunta. Hicieron una pregunta. Ah, sí, la instrucción se pone en la línea de comandos, ¿sí? Fíjense, aquí en la línea de comandos, o sea, ustedes cuando instalaron Sumo, en donde lo hayan instalado, en Windows o Linux o la Mac incluso, si se dan cuenta en el link que les pasé ayer, voy a regresar un poquito al link que les pasé. A ver, dejen regreso un poquito al link. Aquí está, este link, Downloads. Ahí les dan las instrucciones para instalar Sumo, ¿sí? Son instrucciones un poco más detalladas de qué hay que hacer, ¿ok? Entonces, hay una instrucción en particular, sobre todo si lo hicieron si lo hicieron en la Mac o en Linux, ¿sí? Tienen que configurar sus variables de ambiente, ¿sí? O sea, incluso en Windows también, ¿no? En Windows creo que se hace bueno, no sé muy bien cómo se hace en Windows, pero creo que en la configuración, de archivos hay una opción que dice variables de ambiente y hay que crear una variable de ambiente. Ahí eso está en las instrucciones y les dice algo así como crear una estructura que se llama sumo home. Déjenme ver si yo la tengo aquí. Aquí a ver si la tengo, ¿no? Déjenme ver. Sí la tengo, de hecho, ¿no? Sí. Este sumo home que se crea, que ustedes tienen que crear, ¿sí? Es una variable de ambiente. Luego eso también lo tienen que hacer en Ubuntu o en Linux, ¿sí? Luego que hacen eso, ustedes tienen que irse al bash profile, ¿no? ¿Sí? Y en ese bash profile, pues ahí tienen ustedes pues lo que requieren para programar, ¿no? En este caso, más que nada es para que le reconozca el sumo en cualquier directorio que ustedes tengan. Todo eso que les estoy comentando ahorita lo dice el link que les pasé hace un ratito, ¿no? Sí. Si no lo tienen, ahorita que terminemos, o sea, digamos los últimos 10 minutitos de la sesión, que quiero ver un poquito de redes de Petri también, lo vemos con un poquito más de calma, ¿no? Sí. Ahora, en Windows es un poquito más fácil porque no lo tienes que hacer con comandos, sino simplemente te pones allí en la pestañita de Windows y ahí le dices agregar variable de entorno y agregas esa variable sumo home, ¿no? En Linux y en Mac lo tienes que hacer manualmente, pero todo eso te lo dice la documentación. Eso sirve para que digamos, es como un tipo de, vamos a decirlo así, como un tipo de liga que te dice, si yo me pongo en cualquier directorio que yo quiera, ¿sí? Me va a reconocer el comando netconvert o cualquier comando que yo quiera, ¿no? ¿Sí? En este caso, netconvert. Si yo no tuviera esa variable, cuando yo le dé netconvert en mi línea de comandos,
Si se dan cuenta, ahorita yo estaba en otro directorio, estaba en el directorio, en este directorio estaba, ¿no? Entonces, en este directorio, si yo le doy netconvert, me lo reconoce. ¿Y por qué me lo reconoce? Porque creé esa liga. Si yo no hubiera hecho eso, tuviera que ejecutar el comando donde está instalado esto, ¿no? Algo así. Y aquí ya está netconvert. ¿Okay? Bueno, aquí de hecho no me lo está reconociendo. Me tendría que ir a este directorio. Y aquí pues le tengo que dar una instrucción así, ¿no? ¿Sí? Pero como hice eso que les comenté, pues ya simplemente le doy netconvert y ya lo hace. En el caso que les comento ahorita, hay un pequeño detalle en las versiones que utilizo en Ubuntu y en la versión que utilizo en Mac. Por eso no me está compilando, pero en Ubuntu que hice esa ejecución que les puse ahorita, sí funciona, ¿sí? Entonces, muy probablemente son las comillas o muy probablemente es la terminación, no sé cuál sea. Pero bueno, seguramente alguno de ustedes sí le compiló bien. Entonces, lo que ocurrió cuando compiló, vamos a ver, cuando hicieron esta ejecución, ¿sí? Les generó un archivo .NET, que es el archivo que vamos a ver ahorita cuál es. Ahí está acá. Voy a poner acá. Una vez que ustedes hacen esa compilación, fíjense, yo le puse la instrucción "-b", que es de verbose, ¿no? Entonces lo que hizo es que me fue creando algunos comentarios. Eso, si yo no le hubiera puesto la instrucción "-b", no me los genera. Pero dense cuenta qué es lo que hizo, ¿sí? Me generó una red aquí, de hecho, esta la versión que utiliza en Ubuntu es la 1.9, parece que es la misma que tengo en la Mac, ¿sí? Y este archivo es un archivo mucho más grande, pero automáticamente te lo genera. Y se dan cuenta, tiene prácticamente la misma información, pero con más detalle, ¿sí? Nada más vamos a ver un poquito. Tenemos aquí los tipos, ¿sí? El 2L15, 3L30, 3L45, ¿sí? Prioridad 3, prioridad 2, prioridad 3. La máxima velocidad. Aquí ya le ponen un valor que entiende cualquier, bueno, en un formato estándar. Recuerden que nosotros le pusimos 15, 30 y 45, se lo pusimos con números enteros, así. Y aquí ya te lo convirtió con punto decimal, ¿no? ¿Sí? O sea, un formato ya de numérico, ¿sí? Igual hace un pequeño cambio en cada una de las aristas o de las rutas que va a seguir, ¿sí? Y dice, ok, aquí hay un edge N2-0, aquí es N2-00. Entonces es un archivo que si ustedes lo revisan, es la misma información que teníamos antes, pero con información adicional, ¿sí? Que es información que le va a servir al simulador de Zoom, ¿ok? No lo voy a revisar con tanto detalle porque no es tan importante, porque lo genera automáticamente el simulador, ¿sí? Y de todas formas, mañana quiero mostrarles cómo podemos crear una red mucho más compleja que esta. Dense cuenta, esta red que estamos generando es una red muy sencilla, ¿sí? Pero todo lo que se requiere para poder interpretarla representa cerca de 110 líneas de código. Imagínense una red más compleja, ¿sí? Entonces, eso es lo que igual me gustaría mostrarles, ¿ok? Entonces, una vez que tienen generado la red, la calle, la carretera del sistema, este es el sistema de tráfico. Ahora sí, me voy a la ruta que va a seguir. O sea, si se dan cuenta, yo con esta red que acabo de crear, voy a regresarme a mi pantallita, ¿sí? Yo acabo de crear esta red, o sea, todo esto de acá es la red, ¿sí? Esta es la red que acabo de crear.
Pero esta red ahorita está como que vacía, ¿no? Imagínenselo como cuando los ingenieros de obra crean ya el sistema de tráfico, pero y todavía falta por inaugurarlo. Una vez que lo inauguran, van a decir, ok, ¿y cómo van a ir los vehículos? ¿Dónde van a entrar? ¿Van a entrar por N2 o van a entrar por N1, etcétera? Y eso es lo que vamos a decir a partir de los siguientes tipos de información, ¿no? Que son la ruta que debe seguir una red. Y en esa ruta podemos incluir principalmente los vehículos, pero también podemos incluir semáforos, etcétera. Y eso también lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a empezar viendo los vehículos. Entonces voy a irme a mi archivo de rutas, que también se los pasé, me parece. Sí, se los pasé. Ok, sí, se los pasé. Está aquí. Y vamos a ver qué significan estas rutas, ¿ok? Estas rutas para poder funcionar, ahorita simplemente tengo todo lo que yo creé antes, los nodos, las aristas y los tipos, que son archivos muy fáciles de interpretar y de generar, me sirvieron para crear una red de tráfico, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer es crear una ruta un poco más, una ruta que la ruta no requiere tanto el tipo, la arista o el nodo, o sea, sí lo requiere de forma implícita, pero esa información la va a obtener de la red. Entonces, lo que necesito a fin de cuentas, lo que necesito para tener ya, hacer una pequeña simulación, es una red y una ruta. Es todo lo que necesito para hacer una simulación. Pero para poder obtener la red, pues yo tuve que crear los nodos, las aristas y los tipos. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver la ruta. ¿Sí? La ruta tiene los siguientes componentes. ¿Sí? Dense cuenta aquí, por ejemplo, tengo una ruta, aquí voy a definir todas las rutas que voy a poder generar, ¿no? Y está englobado también por un tipo superior de datos que es routes, ¿sí? Y dentro de esas rutas, pues tengo los siguientes elementos. Voy a separarlos un poquito, nada más para poder verlos con detalle. Tengo un tipo de vehículo que voy a llamar car. Es un carro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y tengo otro tipo de vehículo que voy a llamar bus. Entonces aquí, para generar los vehículos que voy a utilizar, ¿sí? Lo que hago es simplemente la instrucción B minúscula type con la T mayúscula, ¿no? Aquí sí es importante notar, o sea, por ejemplo, es importante notar que si yo pusiera aquí minúscula, por ejemplo, me marcaría un error a la hora de la simulación. O sea, es un sumo como está programado, ¿sí? Es sensible a minúsculas y mayúsculas. El identificador B-type es un identificador que lo que dice cuando lo lee en este archivo, lo que indica es que voy a generar un tipo de vehículo, ¿sí? Y ese tipo de vehículo se va a llamar car, ¿sí? Además, el tipo de vehículo tiene otras peculiaridades. Tiene una propiedad que se llama acel, que significa que tiene una aceleración de una unidad, ¿sí? De 1 kilómetro quizás. Tiene igual una decel, ¿sí? Que es desaceleración de 5, y un tamaño de 2, además de que tiene una velocidad máxima de 100, en este caso pueden ser millas o etcétera, ¿sí? ¿Ok? Y el sigma, en este caso, es pues es el momento desde el cual puede aparecer, ¿ok? ¿Sí? Ahora, tengo otro tipo de vehículo que voy a llamar bus, y ese igual tiene una aceleración de 1 y una desaceleración de 5, y el tamaño que le voy a dar es un tamaño de 12. Además, para ejemplificar, vamos a darle una velocidad máxima de 1, ¿ok? Quiere decir que este vehículo va a estar muy lento, no va a ir yendo muy lento. Pero nada más es por motivos de ejemplificación. Yo le puedo poner 100 acá y vamos a ver que va a ir muy rápido, ¿no? ¿Sí?
Ahora, una vez que yo defino los vehículos que tengo, yo puedo generar otros vehículos acá, por ejemplo, una bicicleta, lo que yo quiera, lo puedo generar, ¿sí? Ahora sí, voy a generar mis rutas, ¿sí? Voy a generar mis rutas. Entonces, fíjense lo siguiente. La ruta que yo voy a generar, la primera se llama una ruta que voy a llamar Route 0, ¿sí? Ruta 0, ¿ok? Y esta ruta va a venir desde la calle 1-2. Acuérdense que las calles que yo creé, ¿sí? Las llamé 1-2, por ejemplo, esa que iba desde N1 hasta N2, ¿sí? Ahora, dense cuenta que esta calle 1-2, 1-2, está también en mi red. Vamos a verla, ¿sí? Aquí está. Lo voy a poner acá. Ahí está, ¿sí? Es la ruta que va desde 1 a 2, ¿sí? ¿Ok? Y va a entrar por la calle 1-2 y va a salir por la calle 2-3. Es decir, esta ruta 0, la ruta 0, ¿sí? Va a iniciar por acá, donde estoy poniendo mis puntos, y el vehículo va a terminar hasta por acá. Cuando llegue acá, desaparece de la simulación. Aquí ya no sigue siendo. ¿Ok? Bueno, en este punto únicamente creé la ruta. Únicamente creé la ruta. No dije nada acerca de qué vehículo va a ir por esa ruta. ¿Sí? Entonces, a continuación de la ruta, yo defino el vehículo o el tipo de vehículos que pueden ir en esa ruta. Yo puedo poner no solamente uno, puedo poner varios. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo dije, bueno, el vehículo va a salir en el instante 10 de la simulación. ¿Sí? Se va a llamar BEH0 y la ruta que va a seguir va a ser la ruta 0. Bueno, aquí yo puedo crear varios vehículos, pero le tengo que indicar la ruta que va a seguir. Y el tipo de vehículo que voy a generar es un bus, ¿ok? Luego la ruta 1 se va a ir desde 2-3 hasta 3-4, ¿sí? Y esa ruta de 2-3 a 3-4, ¿sí? Voy a ponerlo en color rojo. Va a ir desde aquí hasta aquí. Aquí nuevamente tiene sentido, aquí hay una pregunta, déjenla leo. Preguntan que si el espacio no es necesario el espacio, lo estamos poniendo así nada más. Yo puedo poner, por ejemplo, todas las rutas aquí, juntas, ¿no? Aquí nada más lo puse así para hacer un pequeño contraste, o sea, para decir que en esta ruta 0 va a ir este vehículo. Pero yo bien pude haber puesto aquí todas mis rutas, ¿sí? Todas mis rutas las pude haber puesto primero, todas las rutas que yo quiero generar, y después todos los vehículos, ¿de acuerdo? Ahorita nada más lo puse de esta manera porque me interesa hacer un exactamente, en el vehículo se define, ¿sí? Ok, la ruta 1 pues es muy similar y la ruta 2 se va de 3-4 a la salida. Ahora, aquí tiene sentido regresar a la pregunta que hicieron hace un rato. Sí es diferente que yo defina la calle, o sea, la calle N1 a N2, ¿sí? Porque yo no le estoy diciendo a la ruta, en ningún momento le estoy diciendo a la ruta que va a iniciar desde N1 hasta N2, ¿sí? Si fuera un grafo no dirigido, pues no tendría forma el vehículo de saber si va a iniciar en ese sentido o en este sentido. Pero por eso mismo en las rutas, si yo quiero definir que sea dos sentidos, yo lo que tendría que hacer es generar una ruta que vaya de N1 a N2, que yo voy a llamar 1-2, y podría tener otra ruta que se llame 2-1. Y aquí yo podría tener vehículos que vayan en ese sentido. Sería un ejercicio interesante para hacer, ¿sí? Sería un ejercicio. De hecho, mañana me gustaría que trabajemos bastante con ejercicios de este tipo. Ok. Entonces, una vez que tengo esto, el paso final es ahora sí ya tengo lo necesario para crear mi primera simulación. Y el paso final ahora es
generar mi archivo de configuración, ¿sí? Y este archivo de configuración es el que va a requerir la simulación de Sumo para hacer su ejecución, ¿sí? Entonces, fíjense, este archivo de configuración es igual, es un archivo que no es XML, bueno, sí es XML, pero la terminación no es XML, es .sumo CFG. O sea, es un archivo XML por su, o más bien es un archivo con una estructura XML, pero no es un archivo con terminación XML, es un archivo con terminación sumo CFG. Y esos son los archivos que va a ser capaz de leer mi herramienta de simulación, ¿sí? Ahora bien, el archivo de configuración tiene una entrada, ¿sí? Y en este caso lo único que requiere como entrada es el archivo, la red de tráfico y las rutas que va a seguir. Acuérdense que en las rutas ya tenemos los vehículos que va a seguir. Y también tiene un tiempo de simulación, un tiempo de inicio y un tiempo final. Es todo lo que requerimos, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecutamos? Bueno, lo podemos ejecutar con el siguiente comando, sumo GUI, ¿ok? Este sumo GUI que acabo de ejecutar, cuando instalamos Sumo, hicimos lo del Sumo Home, etcétera, automáticamente yo puedo llamar de esta manera. Entonces, si ustedes instalaron Sumo, les genera ya un archivo de este tipo, ¿ok? Bien. Voy entonces a llamar a mi, si todo está correcto, debe jalar bien. Pues fíjense, ya me generó mi, mi archivo de configuración. Aquí lo puedo ver más grande. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, yo puedo verlo de otra forma. A lo mejor esta es una simulación, a lo mejor en una vista real, ¿sí? Por motivos a lo mejor aquí es una vista ya con las intersecciones dibujadas, etcétera. La que está por default es esta. Entonces voy a empezar a ejecutarlo, ¿no? Acuérdense que son 2000 unidades de tiempo, ¿sí? Que pueden ser minutos, lo que ustedes quieran. Entonces cuando yo lo ejecuto, dice que ya terminó. Lo que ocurre es que no le puse ningún delay, ningún retraso. Simplemente hizo la ejecución y fue inmediato, ¿no? Entonces, para que podamos ver un poquito la simulación, vamos a ponerle un poquito de retraso. Ponerle aquí 100 segundos más o menos. Lo que quiero mostrarles es cómo va entrando en la ruta, ¿no? Dije que en el instante 10 va a llegar un vehículo a la ruta 0, en el instante 10 va a llegar un vehículo a la ruta 1 y en el instante 30 va a llegar un vehículo a la ruta 30, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 20, ¿sí? Okay. Para que podamos ver un poquito el contraste. Voy a volver a cargar el archivo. Chispas no lo va a hacer. No, sí lo hace. Ok, entonces vamos a ponerle el delay. Fíjense, en el instante 10 viene el vehículo. Aquí dense cuenta que viene un vehículo. A lo mejor fue muy rápido. Voy a volver a ejecutar. Voy a terminar la simulación. Aquí es paso por paso, ¿no? Voy a terminar la simulación nada más para que... ¿Ok? Y voy a volverlo a hacer un poquito más lento para que veamos cómo van entrando los vehículos, ¿ok? Fíjense cómo en el instante 10 llegó el vehículo que va de la ruta 1, la ruta 0, ¿sí? Y en el instante 20 hay un vehículo por acá, no sé si lo ven, más chiquitito, este de acá, ¿sí? Este vehículo avanza mucho más rápido que este. Este es el autobús que le puse mucho tiempo, ¿no? Y ahorita en el instante 30 debe aparecer un vehículo en la ruta 3. Ahí está ahí, ¿sí? Fíjense cómo aparece, ¿sí? Entonces voy a seguir mi simulación normal. Fíjense, estos se van a ir rapidísimo, ¿sí?
Voy a hacer un poquito más. Ya se fue más rápido, ¿no? El caso es que está muy entretenido esto, ¿no? Pero necesitamos avanzar. Entonces vean cómo está haciendo la simulación. Lo que quiero mostrarles ahorita es lo siguiente. Dense cuenta que este vehículo, el autobús, que es el que está yendo más lento, la ruta me dice que se va a ir de 1.2 a 2.3, ¿ok? Entonces en 2.3 se va a salir. En 2.3 se va a salir. Aquí ya se salió, ¿no? Y prácticamente va a continuar la ejecución hasta terminar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que siga toda la ruta? En vez de que salga de 1.2 y salga en 2.3, que salga en, ¿cómo se llamaba esta última? Se llamaba en out, ¿sí? Que se salga en esta de acá, en out. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, les voy a mostrar lo que hay que hacer. Normalmente lo quería yo dejar como práctica, pero mañana hacemos una práctica más compleja porque ya nos queda poco tiempo y aunque sea me gustaría empezar a ver redes de Petri, ¿no? Entonces, fíjense, las rutas, voy a crear la ruta la tengo que cambiar un poco, ¿sí? Tengo que cambiar un poco la ruta para permitir que aquí tengo el archivo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que la ruta 0 ahorita le permito que vaya de 1, 2 a 2, 3, a 3, 4 y a la salida, ¿sí? Fíjense que la ruta 0, que es la que hice de esa manera, no lo pude hacer así. O sea, ¿qué pasaría si yo lo hago así nada más? ¿Sí? Vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo así como les dije, ¿no? En vez de que salga en 2, 3, voy a decirle que salga en out. Yo esperaría que haciendo eso se salga hasta la calle final, ¿no? Entonces vamos a ver si efectivamente lo hace. ¿Sí? Ahora, voy a ejecutarlo, le voy a poner un poquito de delay. Y fíjense que me marcó un error, ¿sí? Me dice, el vehículo 0 no sigue una ruta válida. ¿Por qué? Porque no hay una conexión del 1.2 al out. Entonces, lo que ocurrió, voy a volver a ponerlo, es que yo estoy diciéndole en mi ruta que puse, aquí está, en mi ruta que puse le estoy diciendo que vayas del 1.2 al out, a la salida. Pero eso implicaría que este vehículo, voy a ponerlo de color rojo, imagínense que este vehículo entre por esta ruta y después se vaya automáticamente a esta ruta final, ¿no? Que es la ruta de salida. Pero no pase por estas, lo cual no es posible, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer, sí, quizás si yo tuviera aquí un tipo de puente, pues sí sería posible, pero incluso tampoco sería porque necesitaría una ruta adicional por acá. Entonces lo que tengo que hacer es, de forma explícita, decirle que mi ruta 0 no solo va a ir de la 1 a la 2, sino también va a ir de la 2 a la 3, y también de la 3 a la 4, ¿ok? Entonces haciendo eso ya va a funcionar. Lo tengo que volver a correr. Y ya, ¿sí? Voy a hacer un poquito más lento. ¿Sí? Dense cuenta como el autobús ahora sí sigue toda la ruta. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto que vimos ahorita es una introducción muy breve a Sumo. Mañana vamos a ver con más detalle algo de Sumo, ¿sí? Ahorita no quiero detenerme mucho en esto porque sí me gustaría ver pues para qué se usan las redes de Petri, que es justamente el objetivo del taller, ¿no? Entonces, si tienen más preguntas de Sumo, mañana van a salir varias seguramente, ¿sí? Pero ahorita sí quisiera ver algo de redes de Petri, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Voy entonces la siguiente media hora voy a trabajar con redes de Petri y mañana vamos a empezar con Sumo otra vez para seguir haciendo algunos experimentos. Sí les pido
que traten de instalar y de configurar bien Sumo para poder hacer los experimentos. Igual mañana ya Giovanni, que va a mostrarles algo, la interacción de Sumo con Python, les va a dar algunas instrucciones para configurar el módulo de Python con Sumo, ¿ok? Bueno, este tema que ahorita vamos a ver utilizando redes de Petri, las redes de Petri, no sé si alguien de ustedes ha escuchado acerca de qué son las redes de Petri, ¿sí? Pero son una estructura una forma de modelar eventos discretos muy, muy interesante, ¿sí? Y me voy a basar en las notas de un colega que fue mi asesor en la maestría de tesis, que es el doctor Ernesto López Mellado, es un investigador del Sinvestab, pero él hizo unas notas muy buenas, entonces me parece que están disponibles en Amazon, pero no sé si están. Pero bueno, voy a tomar unas una parte de sus notas, por eso me atrevo a hacer la referencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, ayer recuerdan que vimos un sistema dinámico, los diferentes elementos que están involucrados en un sistema de tráfico urbano. Ahora nos vamos a enfocar únicamente en una intersección. Entonces, en un sistema dinámico, en particular un sistema dinámico de eventos discretos, ¿sí? Se llama sistema dinámico de eventos discretos porque cada evento o el sistema cambia de estado, ¿sí? Hay un cambio en el estado del sistema cuando ocurre un evento. ¿Qué eventos pueden ocurrir en un sistema de tráfico urbano, por ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que cambie el semáforo de verde a rojo, por ejemplo, es un evento, ¿no? El hecho de que llegue un vehículo a una calle, por ejemplo, a una calle, el ejemplito que vimos en Sumo, de la calle 1 a la 2, de la 2 a la 3, etcétera, eso también es un evento, ¿sí? Entonces, un sistema dinámico de eventos discretos o en algunos casos le llaman simplemente sistema de eventos discretos, es un sistema que está conformado por elementos, ¿sí? Que manejan entidades discretas, ¿sí? Discreto no quiere decir que sea un conjunto finito, puede ser un conjunto infinito, ¿sí? Pero sí debe ser un conjunto numerable, ¿ok? Y son entidades que son diferenciables entre sí, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir un sistema de eventos discretos. En un sistema de tráfico urbano tenemos diferentes entidades que pueden pues, modelar eventos discretos o definir un sistema de eventos discretos. Pues entre esas entidades tenemos los semáforos, ¿sí? Tenemos los autos, tenemos las intersecciones, peatones, etcétera, ¿sí? Tenemos una pregunta, Joel. Sí. ¿Las intersecciones son fijas? Bueno, sí, las intersecciones, en este caso las intersecciones son elementos del sistema. En sí las intersecciones no son entidades que puedan generar un evento, pero sí los elementos que interactúan en una intersección, por ejemplo, los vehículos o los semáforos, sí pueden definir un evento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué evento puede haber en una intersección? A lo mejor puede haber una colisión, un choque, ¿sí? Algo como esto puede existir. O un peatón puede pedir el paso, etcétera. Esos son, digamos, de forma implícita, son algunos eventos que pueden ocurrir en una intersección, ¿sí? Ok, bueno. Bien. El funcionamiento de un evento, en un sistema de eventos discreto, lo define la serie de eventos que ocurren en el sistema. Generalmente son eventos que no sabemos cuándo van a ocurrir. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de que no hay un tiempo definido para que ocurran los eventos, y generalmente son eventos que pueden ocurrir de forma independiente, ¿sí? Entonces hablamos de que generalmente ocurren de forma asíncrona, ¿sí? Sin embargo, también se puede utilizar o se pueden modelar con o podemos suponer en algunos casos, si nos conviene para hacer un modelado, ¿sí? O para hacer un análisis, podemos suponer que hay eventos que son síncronos, ¿sí? Aunque en la práctica, pues no se suele dar de esta manera. Ahora,
existen varios formalismos para modelar los sistemas de eventos discretos. Por ejemplo, un sistema de eventos discretos dijimos que de acuerdo a la ocurrencia de un evento puede haber un cambio en el sistema, ¿sí? Un cambio de estado. Entonces, se pueden utilizar gráficas o grafos de estados, ¿sí? Donde yo puedo modelar los diferentes estados en los que puede estar el sistema. Entonces, mientras más grande sea el sistema, mientras más entidades interactúen en el sistema, más complejo va a ser el grafo de estados que yo voy a requerir y puede llegar a algo que se conoce como una explosión de estados. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de estados posibles es un conjunto muy grande, ¿sí? Ahora, quizás alguien diga, bueno, pues ¿qué tiene que ser un conjunto muy grande? Bueno, lo que ocurre si el conjunto es un conjunto muy grande es que puede ser muy difícil analizar ese sistema. Ya ves, en un sistema de eventos discretos nos interesa analizar ciertas propiedades del sistema, por ejemplo, algunas propiedades deseables, como por ejemplo la alcanzabilidad, la seguridad o la vivacidad de un sistema de eventos discretos. Son propiedades deseables del sistema de eventos discretos, son propiedades que se relacionan a qué tan bien modelado está el sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque los grafos son herramientas muy, muy útiles para modelar muchas entidades del mundo real, en algunos casos algunas personas prefieren utilizar otras estructuras, ¿no? Y una estructura que se utiliza mucho y que tiene muchas aplicaciones son las redes de Petri. Ahorita vamos a ver qué son las redes de Petri, ¿no? Los grafos creo que casi todos hemos visto qué son, ¿no? Esta figurita que tengo aquí es una red de Petri. Es nada más un ejemplo de una red de Petri y les voy a mostrar qué elementos tenemos. Una red de Petri, pues también es un grafo, ¿no? Es una gráfica. Una gráfica que tiene un conjunto de nodos, donde los nodos pueden ser estos circulitos, que esos circulitos se conocen como lugares, ¿ok? ¿Sí? Y hay unas aristas que van de un nodo a otro nodo, pero los nodos a los que pueden ir esas aristas son aristas dirigidas. Los nodos hacia los que se pueden dirigir estas aristas son, o más bien, estas aristas de salida, vamos a decirle, se conectan de un nodo circulito a un nodo rectangulito, ¿no? Estos nodos rectángulo se conocen como transiciones y estos nodos en forma de círculo se conocen como lugares. Entonces, una red de Petri es un multiconjunto donde tenemos un conjunto de lugares, ¿sí? Un conjunto de transiciones y un conjunto de conexiones, ¿sí? De aristas que conectan un lugar con una transición o un conjunto de lugares con un conjunto de transiciones. Ahora, si se dan cuenta, en una red de Petri, no sé dónde dejé siempre me pasa eso. Está bien. Okay. En una red de Petri no existe algo como esto, o sea, que yo tenga una conexión entre un lugar y otro lugar. Eso no es posible, ¿no? Sí, esto no es posible en una red de Petri. Ni tampoco que yo me conecte de una transición a otra transición. Eso tampoco es posible, ¿sí? Las únicas conexiones posibles es de un lugar a una transición, o a muchas transiciones, o de un conjunto de transiciones a un conjunto de lugares. Esas son las conexiones posibles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese es un ejemplito de una red de Petri. ¿Ok? Pero una red de Petri sirve para definir o para modelar los cambios en el estado del sistema. Recientemente, platicando igual con el doctor Ernesto, con el que le estoy pasando ahorita sus notas, él me comentó que esta área de modelar sistema de tráfico urbano y control de tráfico urbano no es nueva, eso lo hicieron por primera vez por ahí en 2004, 2003, ¿sí? Pero recientemente, los últimos 5 años, están utilizando las redes de Petri para análisis de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces es una herramienta muy interesante, tiene muchas propiedades interesantes. Ahora bien, estas redes de Petri
Aquí tenemos, por ejemplo, una red de Petri y vemos que en alguna de las transiciones, por ejemplo, esta transición, esta red que va del lugar, aquí me faltó escribir el identificador. En este caso, el identificador aquí es el identificador de ese lugar. Es P1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este lugar P1 vemos que tiene dos circulitos adentro. Estos circulitos se conocen como marcas. Es el marcado de la red de Petri, ¿ok? Y en este caso es un marcado que me dice que dentro de ese círculo hay un par de marquitas. Hay dos marcas. La transición que va del lugar P1 a la transición T1, ¿sí? Esa arista de salida o esa conexión, arribita tiene un número 2. Ese número 2, si no tiene un número, se supone que es 1, ¿sí? Pero si tiene un número, como es el caso, lo que indica es que para que esa transición pueda ejecutarse o pueda, digamos, habilitarse para ejecución, requiere que el lugar de entrada, el lugar P1 se conoce como el lugar de entrada de la transición T1. Por ejemplo, en este caso, el lugar P1, el lugar de entrada de la transición T1 es P1 y los lugares de salida de la transición T1 son el lugar P2 y el lugar P5, ¿sí? A su vez, por ejemplo, el lugar de entrada, vamos a ver la red de hace ratito, ¿no? El lugar de entrada de la transición T1 en este caso, o los lugares de entrada de la transición T1, son P1 y P4, ¿sí? Entonces, ambos lugares son la entrada de la transición T1, ¿ok? Bueno, regresamos a nuestro ejemplito que estábamos viendo. Lo que dice esta conexión con un número 2 encima de la flechita, lo que me indica es que esta transición, cuando se habilita, requiere que el lugar de entrada, en este caso el P1, tenga dos marcas para que pueda dispararse esta transición. Se dice que hay un disparo de la transición, ¿sí? Si este lugar tuviera únicamente una marca, si solo fuera una marca, no podría dispararse esta transición, porque esta transición, para poderse disparar, necesita que haya dos marcas, como es el caso de la figura. En la figura hay dos marcas. Entonces, este tipo de cosas que ahorita vemos muy simplemente, ¿sí? Nos puede dar lugar a analizar sistemas donde, por ejemplo, podemos llegar a algo como esto, ¿no? ¿Sí? Algo como esto de acá. A lo mejor esta transición cuando se dispara va a llegar aquí y luego va a llegar aquí, ¿no? Sí, entonces me va a dar algo como esto. Aquí con dos marcas. Pero se dan cuenta, estas marcas quedan atrapadas. O sea, el sistema ya no puede continuar su evolución, ya no hay una evolución del sistema y se dice que llegas a un tipo de trampa, ¿sí? Entonces, por eso las redes de Petri son interesantes, son bonitas para poder analizar alguna de las propiedades de los sistemas de eventos discretos, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver cómo se hace la transición de estados, ¿sí? Este es un estado, vamos a llamarle, en este caso es un estado inicial del sistema. En este estado inicial hay dos marquitas en el lugar P1 y en los otros lugares no hay ninguna marquita, ¿sí? Entonces llamamos a ese marcado como el marcado inicial, ¿sale? Entonces, cuando se dispara la transición T1, ¿sí? Se dan cuenta, esas marquitas que estaban en P1, se pasa una marquita a P2 y se pasa una marquita a P5. ¿Sí? Entonces, la transición T2, para poderse disparar, como no me dice ningún número acá, arriba de T2, o sea, aquí no hay ningún numerito,
pues se supone que es un 1, igual acá, ¿sí? Entonces, en la siguiente transición, no necesariamente se hace de esa manera, como lo voy a hacer yo, ¿sí? Yo lo voy a pasar así, pero puede ser que una transición sea más rápida que otra. Puede ser que primero llegue acá y luego llegue al P6, ¿no? O viceversa, ¿sí? No tiene que ser síncrono completo. Y finalmente, podemos volver a llegar al marcado inicial. Ese ejemplo que les puse es un ejemplo de una transición de estados de una red de Petri. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita hemos visto un ejemplito muy sencillo de una red de Petri. Veamos ahora la definición formal del sistema de una red de Petri. Una red de Petri la podemos ver, como comentamos, como un conjunto, como una gráfica, ¿sí? O como un conjunto G que tiene los siguientes elementos. Un conjunto de lugares, que es el conjunto P, ¿sí? Dense cuenta que también puede haber hay un conjunto de transiciones, que es el conjunto T mayúscula, y nos damos cuenta que el número de elementos en el conjunto P no necesariamente es igual al número de elementos en el conjunto T, el conjunto de transiciones, ¿sí? Tampoco se requiere que sea mayor o que sea menor. No hay alguna información al respecto. O sea, no hay ninguna condición referente a eso, ¿no? Pueden ser iguales o pueden no ser iguales. Y hay una función de transición de entrada, que es las que comentaba en la transición de entrada, que de un lugar, de un elemento o de un lugar, del conjunto de lugares al conjunto de transiciones, puede tener un número entero, ¿sí? Un valor entero, un valor n. Y la salida igual va del conjunto, ahí es igual del conjunto de lugares al conjunto de transiciones. Ahí es al revés, ¿no? Del conjunto de transiciones al conjunto de lugares, ¿sí? Me va a generar un marcado en el conjunto de lugares al dispararse una transición. ¿Ok? Bueno. Igual, cuando la red de Petri tiene marcados, ¿sí? El marcado es una función que asigna a cada lugar un valor entero. El valor representa las marcas que tiene, ¿sí? Por ejemplo, hace un ratito yo les comenté, el ejemplo que pusimos, teníamos algo como esto, ¿no? Teníamos dos marquitas, ¿sí? Y pues es muy fácil representar dos marquitas aquí, ¿no? Pero si yo tuviera aquí un valor muy grande, a lo mejor un valor K, yo necesito K marcas, ¿sí? Aquí yo puedo requerir K marcas para habilitarme. No voy a pintar K marcas aquí, ¿no? Simplemente es un valor entero que puede ir dentro de una transición, dentro de un lugar, perdón, y que va a indicar el número de marcas que están actualmente en ese lugar, ¿sí? Bien, la transición de estados de un marcado a otro, ¿sí? La definen las funciones de transición, la función pre y la función post. Aquí las puse en mayúscula, no la puse como estaba inicialmente, ¿no? Pero no importa, ¿sí? Y esas funciones de transición representan un vector, perdón, la función de transición representan cómo va a ir evolucionando el sistema. Ahorita vamos a ver con un par de ejemplitos cómo evoluciona el sistema. Pero también tenemos un marcado inicial, pero también tenemos un marcado en el tiempo t. Y ese marcado lo representa un vector de marcados, ¿sí? Un vector de marcados o de valores posibles en cada uno de los lugares de transición. Lo que me dice este vector que está aquí puesto, este vector de aquí, ¿sí? Me dice que el conjunto, el lugar P1, su marcado es mu de P1, ¿sí? El lugar P2, su marcado es mu de P2. El lugar PN, su marcado es mu de PN, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me dice el marcado. En general, el marcado en el lugar iésimo, en el lugar P iésimo, ¿sí? Representa las marcas o el número de marcas que tiene el lugar P. O sea, es un valor entero, ¿sí? Existen algunas redes de Petri que son redes de Petri que que pueden recibir un valor real en lugar de un valor entero en el marcado, ¿sí?
Entonces, también son objetos, hay un tipo de redes de Petri que se conocen como redes de Petri híbridas y también son muy interesantes, ¿no? Para modelar algunos tipos de sistemas no necesariamente discretos. Bueno, continuamos, ¿no? Vamos a ver un ejemplito de todo esto que acabamos de decir. Y ahorita quizás todavía no sea muy claro cómo se puede ver cómo se puede ver el concepto urbano en una red de Petri, pero lo vamos a ver también, ¿sí? Vamos a considerar esta red de Petri, ¿no? Que tenemos el lugar P1, el lugar P2, tenemos 6 lugares y 5 transiciones, ¿ok? Dense cuenta en esta red que, por ejemplo, para que se pueda disparar o habilitar la transición T1, se requiere que haya una marquita en el lugar P1 y en el lugar P4, ¿de acuerdo? Se requiere que haya una marquita en esos lugares, ¿sí? Bien. El marcado inicial, ¿sí? Aquí me faltó dibujarlo, no sé si aquí está. No, no está. ¿Sí? Pero el marcado inicial lo representa este vector de marcado inicial. Este vector me dice que en el marcado inicial, el marcado μ0, tenemos una marquita en el lugar P1, ¿sí? Y una marquita en el lugar P4, ¿sí? Aquí está. P1 y P4, ¿sí? O sea, este vector, digamos, es una parte del... Está así, ¿no? ¿Sí? Donde va a tener un valor numérico para cada uno de los lugares, P1, P2, hasta Pn, ¿sí? Y el valor que va a tener en el instante, perdón, aquí pensé que era de transpuesta, es más bien sí, es transpuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, si tiene un 1 ahí, lo que representa es que hay una marquita en ese lugar, ¿no? Si tiene un 0, lo que significa es que no hay marca en ese lugar. ¿Ok? Bien. Ahora bien, la función pre y la función post de la transición T1 son de la siguiente manera. La función pre lo que dice es qué se necesita para que la transición T1 se pueda habilitar. Y lo que se necesita lo define la función pre, ¿sí? Lo que se necesita es que haya un marcado con valor 1, al menos con valor 1 en el lugar P1 y al menos con lugar 1 en el lugar P4. Lo demás tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y la función post es la función que me dice, ok, una vez que si se dispara la transición T1, lo que dice, lo que va a provocar ese disparo es que en el lugar P2 se va a poner una marquita y en el lugar P5 se va a poner una marquita. ¿Sí? Es lo que me dice la función post. La función pre me dice lo que se requiere para que la transición T1 se ejecute y lo que me dice la función post en la transición T1 es lo que va a ocurrir en caso de que la transición T1 se ejecute. ¿De acuerdo? Ok. En algunos libros igual lo manejan así, ¿no? O sea, lo manejan como la función pre es la marquita que se requiere para que se ejecute la transición T1 y la función post lo ponen así, ¿no? Las marquitas que se generan al ejecutar la transición T1 es lo que indica. Bueno, ahora bien, hace un ratito cuando yo mencionaba esto decía, bueno, pues la función pre, voy un poquito atrás, la función pre y la función post, lo que me dice es que yo necesito que aquí haya, no les dije que necesito que haya exactamente uno, sino que necesito que haya al menos una marca aquí, ¿ok? Y al menos una marca aquí. ¿Por qué? Porque podría haber más de una marca.
¿sí? Pero la función me va a decir el valor mínimo que se requiere para que se pueda disparar la transición. Y eso significa que, aunque no es una igualdad, sino es una desigualdad, ¿sí? Fíjense, para que la transición TJ esté habilitada, es decir, que se pueda disparar la transición TJ, se requiere que para cada lugar, ¿sí? Para cada lugar del conjunto de lugares, el marcado de P1, de PI, ¿sí? Sea mayor o igual que la función pre de PI a TJ. Vamos a regresar un poquito a nuestro ejemplo para ver si se cumple o no se cumple. Este es el P1 y es el P4. Y esta es la transición T1. ¿Sí? No recuerdo exactamente cómo era. Voy a pintarlo. Creo que aquí era así, más o menos. ¿Ok? Y por acá había algunas cosas, ¿no? Entonces, la función pre de P, I y TJ, ¿sí? Era algo así, ¿no? Era 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, para que se pueda... A mí no me interesa si aquí hay 2 marcas, o aquí hay 5 marcas, o aquí hay una marca, ¿sí? Lo que requiero es que haya al menos una marca en P1 y al menos una marca en P4. Es lo que está diciendo esto, para que se pueda disparar la transición T1, ¿sí? Y una vez que la transición se dispara, el lugar pre de PI, TJ, es decir, el lugar P1 en este caso y el lugar P4, pierden pre de PI, TJ marcas, ¿sí? Y el lugar PI, TJ de la función post ganan post PI, TJ marcas, ¿ok? O sea, en otras palabras, una vez que se dispare esta transición, se pierde una marca en P1 y una marca en P4 y se gana una marca en P2 y una marca en P5. ¿Ok? A ver, déjenme ver qué sigue. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí porque mañana les quiero mostrar cómo es la evolución del marcado. ¿Sí? Pero para que no nos quedemos con mañana la primera parte de la sesión, como Giovanni va a entrar a las 4, ¿sí? La primera parte de la sesión vamos a continuar un poquito con Sumo. Y ya después yo les voy a mostrar un tipo de redes de Petri. Voy a terminar de mostrar los conceptos de redes de Petri. Y les voy a mostrar un tipo de redes que se conocen redes de Petri temporizadas, que son las que se suelen utilizar o las que podemos utilizar para temporizar los semáforos, digamos, de una intersección. ¿Sí? Ok, entonces, hasta ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que tenemos, a lo mejor tenemos un espacio para una preguntita o algo, y si hubiera preguntas, pues podemos contestar. Si no, pues mañana nos vemos. ¿Sí? Dice que si las marcas serán los vehículos, Joel. No, las marcas son, digamos, son, no son los vehículos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, una marca puede decirme, sí me puede dar lugar a que se generen nuevos vehículos. O sea, una marca es una parte del sistema de eventos discretos que me va a permitir disparar una transición. Las marcas son configuraciones del estado, ¿sí? Y al dispararse una transición, lo que se entiende en el sistema de eventos discretos es que al dispararse una transición, hay un cambio en el sistema discreto, y ese cambio sí puede ser generar nuevos vehículos, o puede ser que algunos vehículos pasen de una calle a otra calle, etcétera, ¿no? Pero las marcas no son los vehículos, ¿sí? Mañana vamos a ver un ejemplo muy concreto de una fase de un semáforo, una fase de un ciclo de un semáforo, ¿no? ¿Sí? Okay. Bueno, pues muchas gracias, Joel, por tu segunda parte del curso, y pues muchas gracias.
¿no? Nos vemos mañana para concluir. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos ustedes por ingresar. Mañana espero verlos por acá. Gracias. Bueno, nos vemos a todos y nos vemos mañana. Nos vemos.